que toda reforma, y sobre todo reformas sustantivas en áreas claves en el funcionamiento del Estado, necesitan consenso. Es bastante, por lo menos incómodo, por usar una expresión, avanzar en procesos que no tengan consenso. Además, hay otro elemento, y es que estos procesos de reforma también se dan en un contexto de muchísima susceptibilidad ambiente o de muchísima susceptibilidad pública, en donde mientras más deterioro exista respecto al diálogo entre las representaciones partidarias, más se afecta la percepción frente al riesgo, específicamente el riesgo sanitario. A esto se le denomina sesgo de confirmación y es uno de los tantos sesgos de gestión pandémica que dificultan una clara comprensión y una clara asunción del riesgo como una construcción social. Mientras más yo me distancio de los liderazgos oficialistas, es menor la percepción que tenga del riesgo. Por lo tanto, si el debate de procesos de reforma genera fracturas sociales, genera posturas polarizantes, en verdad que independientemente de afectar a ese proceso de reforma específico, también afecta a la gestión pandémica en general en función de, yo diría, exponer, de acrecentar, de exagerar estos sesgos de la psicología social, como por ejemplo el sesgo de confirmación. Interesante el concepto, que una gestión se juega en una decisión como la de una reforma, también la gestión de la pandemia, o sea, parte de la credibilidad o del capital de la gestión se juega en decisiones como esta, aún en el contexto de la pandemia. Yo ahondaría más, yo te diría hay tres ejes de repercusión inmediata. Por un lado, la propia aceptación específica del proceso de reforma, por sí o por no los niveles de consenso. Por otro lado, el nivel de afectación de la gestión de la pandemia en función de la predisposición a que la totalidad de la ciudadanía pueda entender y asumir el riesgo, no siendo del todo, yo diría, impactado por mi punto de vista o creencia ideológica previa, que es el sesgo de confirmación, pero a su vez el punto 1 y el punto 2 generan un tercer elemento, que es la evaluación o consideración integral de un gobierno que en función de grandes acontecimientos también se ve impactado. Potencialmente sí, es decir, afecta en sí mismo la visión de la reforma, la deslegitima, pero además influye en la visión general que se tenga de algún gobierno en particular. Todo en escala potencial, hay que verlo, pero decididamente insisto, si hay un fenómeno que produce una crisis de sombra larga, que son estas crisis que llevan un largo rato en el ambiente y que son difíciles clausurarlas, vale decir cerrarlas, en este caso sería cerrarlas operativamente, lo cual implica básicamente que acabe, ¿no?, el problema sanitario, y esto es muy difícil, o por ejemplo la crisis económica y social, que acabe esto y que por lo tanto la gente empieza a tener un horizonte o expectativas económicas nuevas, esto de verdad también es difícil. Entonces agregarle un elemento más significa exagerar, significa generar estado de susceptibilidad. Ahora, la respuesta no hay que ser ni inocente, ni diría faltos de verdad. Esto significaría entonces una parálisis de todo el gobierno de ninguna manera, lo que significa, quizás, desde mi punto de vista, que hay necesidad de diálogos en procesos tan estructurales, en procesos tan centrales, tan neurálgicos para el funcionamiento del Estado, para evitar básicamente idas y vueltas. Una de las características de las instituciones políticas, específicamente tras las crisis, es que aprenden muy poco de su pasado. La postura típica de una institución es que si viene a superar o viene después de una situación adversa o de una mala gestión, para ser muy claro, generalmente más que preocuparse por subsanar, por recoger lo bueno, por estudiar lo malo, lo primero que intenta hacer es, yo diría, en términos de estilo y en términos de política, es buscar exactamente lo opuesto. Es buscar una alternativa simbólica que sea contrastante, es potenciar ese contraste. Entonces, muchas veces lo que produce básicamente es que un cambio muy brutal, con poca legitimidad, pero aprobado matemáticamente en una Cámara hoy, puede ser exactamente dado vuelta en sentido inverso el día de mañana. Entonces, cuando no hay legitimidad, son lógicas o dinámicas de ensayo y error, ¿no?, que de alguna manera
el viejo y querido, ya fallecido lamentablemente, Manuel Moria Araujo, definió a Argentina como una lógica de ensayo y error, es decir, no había sedimentación cultural, no había aprendizaje acumulado, y la idea del ida y vuelta en términos de las decisiones institucionales se explica quizás en ejemplos como los que charlamos. Mario, yo quería aprovechar que tenemos esta oportunidad de charlar para hablar un poco de las redes sociales y la política, ¿no? ¿Qué influencia le das vos al escenario, a este escenario, ¿no? ¿Cómo utilizan los gobiernos las redes sociales? ¿Qué importancia real tienen? ¿Es más una percepción que lo que influyen realmente? ¿Tienen que los gobiernos estar claramente atentos a lo que pasa en las redes? ¿Cómo lo evalúas? Sí, por supuesto. Yo creo que las redes sociales hoy son algo así como un envoltorio final o un repositorio final de contenidos en un sistema de medios que claramente tiene una característica dominante por sobre el resto, que es convergente. ¿Qué significa? Que no es tan sencillo delimitar, ¿sí?, o buscar fronteras entre un sistema de medios, por más viejo y convencional que sea, y entre un nuevo sistema de medios, por más digital o redes que signifiquen, ¿sí? Me parece que lo convergente significa que un sector dinamiza al otro y a la inversa, y en ese sentido hay combinaciones que son buenos maridajes, diría, de consumo de contenido. Que, por ejemplo, cuando la gente ve televisión, tuitea, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo chiquito para decir, no hay frontera. Cuando hay una tendencia en redes, uno dice, bueno, es un mundo del sector politizado, claro, pero luego esto genera una noticia en un periódico, y al generar una noticia en un periódico genera una noticia en la televisión, en el programa a la noche. Entonces hay un encadenamiento, ¿no?, que produce dinámicas transmedia, ¿no?, que no tienen límites ni fronteras tan sencillas. Entonces, la pregunta es si las redes inciden. Sí inciden. ¿Son la representación general de la opinión pública? De ninguna manera. ¿Hay veces que tienen equivalencia? Sí, hay veces que sí. Generalmente van produciendo una dinámica, yo diría, de altos niveles de tribalización de la política, y la tribalización implica cierres o niveles de consenso bastante dogmáticos de núcleos con intereses comunes, lo cual coarta la posibilidad del diálogo, ¿sí?, porque el intento de dialogar de una tribu con otra básicamente es una ficción. Generalmente una tribu intenta ganarle a otra tribu. El académico César Hidalgo, radicado en Gran Bretaña, usa una expresión que son batallas de la vergüenza. El intento es humillar al adversario, no dialogar al adversario. Entonces, con el adversario. Entonces, lo que aparece es un intento donde yo no quiero, ¿no?, rescatar la otredad. La otredad es un término que se usa mucho en distintas ciencias, que representa estar impactado positivamente por el otro, y no por pensar lo mismo, sino impactado significa que si yo dialogo con vos, pensando aún distinto, rescato cosas tuyas que me interpelan, rescato cosas tuyas que implican generar un diálogo. El diálogo implica dos posturas, básicamente. En cambio, la otredad digital, la otredad tridal, entiende al otro simplemente como un sujeto a quien le puedo poner la traba, ¿sí?, a quien intento que básicamente se caiga, y si es posible que se arrastre, y si es posible que se raspe mucho, ¿sí? Entonces, estas analogías muy vulgares representan esta idea de que las redes quizás expanden un modo no dialógico, las redes quizás expanden un modo muy tribal, y por lo tanto cuando imaginamos la grieta, las redes también son propulsoras constantes de la grieta. Las redes también generan desinformación, sea deliberada o no, ¿sí?, porque no toda desinformación técnicamente es una fake news, que es una acción deliberada. Entonces, van generando desvirtuaciones, y por si fuera poco, discursivamente van generando simplificaciones, ¿sí? Para que quepa en un tweet, para que sea interesante en un posteo, significa que la argumentación va perdiendo peso. Significa que la idea de, valga la redundancia, de una idea, un argumento, pierde terreno frente a los hechos y las personas que se vuelven dominantes descontextualizadamente. Entonces, es evidente que hay una simplificación discursiva, es evidente que hay una ausencia de diálogo, es evidente que hay más violencia, ¿no?, en el intercambio, y entonces es evidente también que al no existir límites entre medio y medio, también sociológicamente podemos describir que frente a lo político y por múltiples medios, no solo los medios digitales, todo esto se va expandiendo día a día.